Bien, Dios les bendiga, queridos participantes del curso de Profetas de Israel. Hoy vamos a continuar con nuestro proceso educativo acerca de estudiar los profetas en los diferentes reinados que hubieron tanto en el Israel del norte como lo hubieron en el reino del sur. Hoy veremos capítulo 17 y capítulo 18. Vamos a ver a los profetas del siglo octavo, Oseas, Amós y Jonás. Esos son los profetas del siglo octavo, Oseas, Amós y Jonás. Vamos a ir viendo. Ahora estudiaremos los profetas escritores del siglo octavo. Recuerde que estamos viendo un panorama general, no detallado, por supuesto, sobre algunos tópicos importantes de cada uno de los profetas que escribieron o que ministraron en las diferentes administraciones de la monarquía. Los profetas escritores del siglo octavo fueron cinco. Vamos a considerar aquí a Oseas, Amós y Jonás, ¿verdad? Como profetas, digamos, antiguos para el siglo octavo, o sea, 800 años antes de Cristo, los cuales procedían de Israel o profetizaban para Israel y que datan aproximadamente de la mitad del siglo octavo. Los otros dos profetas son Isaías y Miqueas, pero estos son del reino del sur. Vamos a empezar a ver a los profetas, en este caso a Oseas. Dice acerca de la fecha, contrario a los profetas Abdías y Joel, Oseas da sus fechas con exactitud. Este ejerció su ministerio durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam segundo de Israel, ¿verdad? Entonces, recuerde que el reino de Israel estaba en dos fases, ¿verdad? La parte norte y la parte sur. Dados estos reinados, la fecha que Oseas comenzó su ministerio hubo de caer entre el 767 y el 753 antes de Cristo. Continuó por lo menos hasta el año 715 antes de Cristo. Se puede suponer que su ministerio tuvo una larga trayectoria de por lo menos 45 años. Eso es, o sea, un ministerio bien largo. Para ser un profeta, un ministerio muy largo. Recuerde que los profetas, sus ministerios eran de corta duración porque a veces, dependiendo del rey o dependiendo del tiempo, eran perseguidos y muchos eran asesinados, ¿verdad? El caso de Isaías, que fue asesinado. Pero el que un profeta durara mucho tiempo en su ministerio o tuviese un ministerio largo indican muchos factores a su favor, ¿verdad? Muchos factores a su favor, y que estaba nombrado para desempeñar una tarea importante. Eso no lo debemos olvidar. Bueno, todos los profetas desempeñaron tareas importantes, pero dependían muchos factores a favor del profeta. Veamos el trasfondo histórico. Este trasfondo histórico del comienzo del ministerio de Oseas nos lo muestra el energético gobierno de Jeroboam segundo, habiendo ganado gran parte del territorio del norte de Israel, se convirtió en la nación más influyente de toda la costa oriental del mar Mediterráneo. Aunque a Oseas le habría gustado vivir en unos días de prosperidad y predominio como estos, eh, existía sin embargo un factor entristecedor. Había mucha pobreza. Aquellos días se caracterizaban por la opulencia y el lujo que condujeron a condiciones pecaminosas. O sea que
esta época, esta prosperidad en esa época, en lugar de traer un acercamiento a Dios, lo que trajo fue eh, se demacró la sociedad, se deterioró la sociedad judía en el tiempo. Al lado mismo de la opulencia estaba creciendo la pobreza más espantosa. Bueno, esto quiere decir que habían dos clases muy marcadas: la clase opulente, la clase rica y la clase pobre. Y podemos ver de que la clase rica se apropiaba de los recursos o elementos estatales o de derecho para expropiar las propiedades de los pobres. O sea que había bastante corrupción y desplazamiento de la clase pobre, ¿verdad? En contra de la clase pobre. Aquí vemos, mire, por medios completamente deshonestos, los fuertes se aprovechaban de los débiles, lo que estamos mencionando. Era una, era una sociedad tremendamente caída. Los que tenían riqueza se sentían completamente libres para oprimir a los pobres y a las viudas. La justicia estaba a merced del soborno, corrupción, y parece ser que los tribunales hacían poco para cambiar la situación. Después del reinado de Jeroboam II, o sea, en Israel, ¿verdad? Sufrió otro periodo de debilidad debido esta vez a un poder exterior, Asiria. O sea, esta condición de la sociedad pecadora israelita, de las 10 tribus del norte, que en un abrir y cerrar de ojos perdieron de vista la ley de Moisés y perdieron de vista todos los preceptos de la ley social o civil, de la ley moral, de la ley ceremonial, perdieron de vista todo y se descarrieron de una manera sagaz. Esta sociedad se fue deteriorando tanto y depravando tanto, degenerando, que Dios lo que hizo fue permitir que un reino invasor, una nación invasora como los asirios, golpeara duramente eh, al país, al reino del norte en este caso. Esa era la única forma de purgar los pecados de Israel y hacer que Israel reaccionara, que por sus pecados estaba aconteciendo la invasión. Era a veces un recurso muy a menudo que Dios usaba para poder golpear, para poder darle con un golpe certero al ego judío y a su vida pecaminosa, lejos del Señor, por supuesto, para que reaccionaran y para que pagaran y para que reaccionaran. Entonces, Asiria da un golpe certero a Samaria en el año 722, terminando así los días de Israel como una nación soberana. O sea, este es otro de los castigos más peores que pueden existir, que una nación pierda su soberanía. El pueblo es desplazado de su propiedad privada, los gobiernos son desplazados de su poder político sobre la nación y todo el mundo es el máximo perdedor, especialmente los pobres. Veamos la persona y obra de Oseas. Un tema importante con respecto a la persona de Oseas es que Dios le mandó a casarse con una mujer llamada Gomer, a quien Dios mismo llamó una mujer prostituta. Eso está en Oseas capítulo 1, 1 al 2. A causa de este mandato y debido a que Gomer demostró ser una adúltera después de que Oseas se casara con ella, ha surgido gran discusión teológica entre los eruditos acerca de la correcta interpretación de este matrimonio. Bueno, hay una cosa en la que no podemos perdernos con esta interpretación y la aplicación. Primero, el reconocimiento histórico de que Dios utiliza el paralelismo y utiliza la metáfora
para darle a entender a un pueblo llamado Israel, que tiene mucho conocimiento de estas figuras literarias del idioma hebreo y de la cultura hebrea. Dios utiliza estos medios a través del profeta para darle a entender la condición en la que está Israel con respecto a Dios. Dios se presenta como el esposo fiel, como el esposo cumplidor, como el esposo responsable, como el esposo protector y proveedor. Y a través de este matrimonio, Dios da a entender la condición de Israel, que en este sentido es simbolizada y representada por la condición de Gomer. Gomer era una mujer infiel, prostituta, malagradecida, era una mujer de calle, era una mujer sin identidad, era una mujer sin valores, sin espiritualidad. Y eso es lo que Dios da a entender a través de este matrimonio. Honestamente y verdaderamente, no nos debe de interesar otra cosa más que el significado real de lo que Dios trató de enseñar y de decir al pueblo a través de este matrimonio que se le pide al profeta. Veamos que de entre cuatro puntos de vista el más indicado es el que trata de exponer la infidelidad religiosa. Gómez resultó fornicar en el sentido religioso de hacerse adoradores de falsos dioses, como Oseas identifica la idolatría con la prostitución. Eso está en Oseas 4:11 al 19. Usted lo puede leer en casa, lo puede abordar con todo el tiempo del mundo. Algunos intérpretes han sugerido que Gomer, la mujer del profeta, no fue una ramera, sino una mujer dedicada a la prostitución, sagrada en algún santuario cananeo, sí, sino una simplemente una joven israelita devota de Baal. Bueno, en este matrimonio fue una realidad, pero Gomer era todavía casta en el tiempo de su casamiento y solo después se volvió adúltera. Eso está en Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. Yo siempre le recomiendo que usted, por favor, vea la cita bíblica eh, en casa para que pueda tener un abordaje más detallado. Dice Oseas capítulo 3, versículo 1 al 5. Me dijo Yahweh, ve otra vez, ama a una mujer amada por su marido y aún así adúltera, tal como Yahweh ama a los hijos de Israel, aunque siguen a dioses ajenos y aman las tortas de uvas pasas. Me la compré por 15 siclos de plata y un homer y un letec de cebada. Y le dije, muchos días me aguardarás, no fornicarás ni estarás con hombre alguno, ni yo estaré contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin caudillo, sin sacrificio y sin pilar, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey, y acudirán temblorosos a Yahweh y a su misericordia al fin de los días. Entonces vemos acá que este matrimonio simboliza que una persona que se acerca a Dios en devoción, ¿verdad? Debe de conservar su pureza espiritual, debe conservar su estado de pureza espiritual, porque sin una relación íntegra y pura con Dios es difícil poder caminar con Dios y es difícil que Dios trate con esa vida, es imposible. Entonces, en este sentido o en este contexto es la palabra correcta, Dios está mostrándole a Israel su condición, ¿verdad? Israel estuvo bien, Israel caminó con Dios, agradó a Dios,
y fue fiel a Dios, pero hubo un momento en donde Israel se desvió, se descarrió y se fue en pos de dioses ajenos y se prostituyó tal y como acontece con la vida de Gomer. En vista de la obediencia de Oseas al casarse con Gomer, está claro que Oseas era un hombre inclinado a servir la voluntad de Dios. Podemos decir que Oseas ocupaba un lugar muy alto a los ojos de Dios. Era una persona verdaderamente madura en el plano espiritual. Esto lo muestra el profeta en su profundo odio al pecado. En tiempos donde el pecado abundaba y estando consciente de ello, habló duramente contra el pecado. O sea, esa era una de las características virtuosas de los profetas del Señor en días del pacto antiguo, que ellos despreciaban y aborrecían todo lo que representase pecado. Todo aquello que ofendiera a Dios, los profetas lo repudiaban. No así los profetas de hoy, que soban el pecado, lo suavizan, le ponen moños y flores, lo tapan, lo encubren y lo obvian. Pero estos profetas del Antiguo Testamento eran personas que amaban lo que Dios amaba, sufrían lo que Dios sufría y sentían lo que Dios sentía. Estaba claro. Oseas también habló del culto al becerro de oro en Betel y en Dan como una continuación del culto a Baal. Vamos a ver Oseas capítulo 2, verso 8. Nos dice la Sagrada Escritura, ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto y el aceite, quien le multiplicaba la plata y el oro que usan para Baal. O sea, era deprimente y decadente la situación israelita, ¿verdad? Dios protestó contra el culto al becerro de oro, ¿verdad? En el capítulo, vamos a ver el capítulo 11, vamos a ver el capítulo 11, versículo 2. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de ellos, ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Esa era una condición punzante en la presencia de Dios. Oseas 13:1 nos dice, cuando Efraín hablaba, cundía el temor y fue exaltado en Israel, pero por Baal cayó en pecado y murió. Dios obviamente condena la idolatría en toda la extensión de la palabra. Delante de Dios no hay ídolo pequeño ni grande ni mediano. Todo es idolatría. Todo aquello que no rinde adoración y culto a Dios, idolatría. Oseas tenía un agudo sentido tanto de la historia como de los temas pertinentes del futuro. Su sentido del futuro se echa de ver en las diversas referencias que hace a tiempos mejores que vendrían en el futuro para el pueblo de Dios. Vamos a ver el capítulo 11, verso 8. Capítulo 11, verso 8 al 11 dice, pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejaré acaso como Atma? ¿Te trataré como a Seboín? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. No ejecutaré el ardor de mi ira, no me volveré para destruir a Efraín por cuanto yo soy Elohim y no hombre, el santo en medio de ti, no vendré con furor. Irán en pos de Yahweh, quien rugirá como león. Sí, él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el mar, vendrán temblando como pájaros desde Egipto, desde Asiria como palomas, y haré que habiten en sus casas, dice Jehová, hablando de una promesa del reino milenio en el futuro, en donde representará esto paz y prosperidad, seguridad para Israel, por cuanto el Mesías rey o el rey de reyes en ese contexto gobernará las naciones. Entonces, Oseas hace un avistamiento de lo que Dios tiene en el futuro para Israel, que no siempre será juicio o ardor de ira ni reprensión, sino que vendrá un tiempo en donde Israel
definitivamente y permanentemente caminará con Dios de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. En adición a su ministerio de la palabra, o sea, halló oportunidad de describir el material que se halla en su libro. El significado primordial de Oseas como profeta es que pronunció la llamada final de Israel al arrepentimiento. A pesar de todo el mensaje o el sermón de Oseas, su enfoque principal, su propósito principal es llamar al pueblo al arrepentimiento. Veamos el libro, se puede apreciar 5 temas básicos. Número 1 y principal es el hecho que Dios había establecido un pacto con Israel que éste había quebrantado continuamente a través de sus pecados, ¿verdad? O sea, el primer tema que vemos es que el Dios tiene un pacto establecido con Israel y le voy a decir una cosa, los pactos no se quebrantan. Los pactos no se rompen, los pactos no se tuercen, los pactos se cumplen. 2, el matrimonio roto de Oseas y Gomer con el paralelismo establecido entre él y el pacto quebrantado. A través de esta ruptura en el matrimonio de Oseas y Gomer, Dios enseña y muestra a través de la vida del profeta con su esposa, muestra la condición de la relación entre Israel y Dios, una relación quebrantada. 3, el amor y la paciencia de Dios con Israel durante todo este tiempo del quebrantamiento del pacto. Si habrá alguien paciente, perfecto en paciencia, ese se llama Dios. Si habrá alguien perfecto en amor, que ama a su pueblo, que ama a sus hijos, ese se llama Dios, definitivamente se llama Dios. Su amor perfecto y su paciencia perdurable y perfecta no se pueden medir, no se pueden comparar, ni mucho menos se pueden reemplazar. Nadie ama mejor que Dios y nadie tiene más paciencia que Dios. 4, una nota de solemne advertencia acerca del severo castigo que desciende sobre el pueblo por quebrantar el pacto de Dios. Bueno, eso está en el capítulo 5, verso 1 al 15. O sea, ese es el cuarto tema importante, básico que vemos en Oseas. El quinto tema es la nota gloriosa de la restauración final de Israel cuando éste vuelva a disfrutar de las bendiciones. Vamos a ver Oseas capítulo 3 verso 4 al 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin caudillo y sin sacrificio y sin pilar, hablando de lo que vendría por la invasión de Asiria, que serían privados de su soberanía, serían privados, no habría liderazgo, no habría sacerdote, no habría culto, no habría nada. Entonces dice el quinto, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey y acudirán temblorosos delante del Señor. Entonces, esto vemos una restauración por parte del Señor siempre y cuando Israel se vuelva a Dios, porque dice ahí, y después volverán. O sea, si el pueblo se vuelve a Dios, si el hombre caído se vuelve a Dios, si el cristiano caído se vuelve a Dios, Dios lo restaura. Vamos a ver al profeta Amós. Trataremos de ubicar la fecha. Amós data su obra profética de una manera muy parecida a la de Oseas. Se presenta que ocurrió en los reinados de Jeroboam II, rey de Israel, y de Usías, rey de Judá. Entonces, Amós se ubica entre estas dos administraciones. Al tiempo que Jeroboam II estaba en el norte, Usías, rey de Judá, estaba en el sur. Esto sitúa el tiempo del ministerio de Amós hacia el mismo que comenzó Oseas. Amós no cita a otros reyes de Judá después de Usías como lo hace Oseas. Parece ser entonces que su ministerio no duró mucho como el de su contemporáneo Oseas. En el trasfondo histórico vamos a ver que Oseas también, como Oseas,
También Amós desempeñó su ministerio en la nación del norte y a diferencia de Oseas, su patria nativa era Judá. Amós fue llamado por Dios mientras vivía en Judá y se le ordenó ir al norte a Israel a profetizar en nombre de Jehová. Con respecto a la historia de Judá, eran los años de Usías, también llamado Azaría. Recuerde que este nombre Azaría fue puesto por el rey sirio. Uno de los reyes fuertes del reino del sur siguió una conducta aprobada por Dios, el cual bendijo su reinado haciendo a Judá poderosa, ¿verdad? Entonces no fue el rey sirio, tuvo que ser el rey babilónico, que le cambió el nombre de Usías a Azarías. Junto a Jeroboam II en el norte y Judá sometida a sus dominios, llegó a competir incluso con los mejores días de David y Salomón. O sea que parece que esta administración de Jeroboam II se pareció o se llegó a parecer un poco a la administración de David y Salomón, que fueron días prósperos, fueron días prósperos, ¿verdad? Su persona y obra. Vamos a ver qué dice el profeta Amós. Amós se describe por su profesión como boyero. Vamos a ubicar al profeta Amós, capítulo 7, versículo 14 al 15. Dice la Sagrada Escritura, pero Amós respondió a Amasías diciendo, no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y recolector de sicómoros, pero Yahweh me arrancó de detrás del rebaño y me dijo Yahweh, ve, profetiza contra mi pueblo Israel. Entonces aquí se dice que Amós era profeta y boyero. Amós era profeta y boyero. Vamos a ver siempre en la introducción, en el verso 1 de estos libros, encontramos un poquito más de la información personal. Eh, sí, dice la Biblia que Amós, palabra de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Eh, sí, entonces parece que también era pastor, ¿verdad? Pastor, recolector y boyero. El hombre estaba enfocado en el agro, en la labranza, en el pastoreo. Entonces esto quiere decir que al ser un profeta con oficio secular, era profeta de medio tiempo. Vamos a ver algo respecto al libro. Uno de los grandes valores de Amós es que provee, junto con el de Oseas, una importante información acerca de las condiciones que existían en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II, período de decadencia moral y religiosa. O sea, bueno, cuando hablamos de que la administración de Jeroboam II eh, escuche bien, se pareció a la administración de David y Salomón, es en el aspecto comercial, en el aspecto económico, había una economía buena, pero honestamente esa economía estaba en manos de los ricos, pero moralmente y religiosamente estaban en el suelo. En esta situación, el mensaje de Amós era que el pueblo dejara sus caminos pecaminosos y se volviera en busca de su Dios y siguiera su voluntad. El pueblo debía obedecer las normas preceptuadas de la ley, ya que si no lo hacían, les vendría un día de gran castigo por parte de Dios, el cual sería un día de tinieblas y no de luz, de castigo y de pesar, y no de recompensa y alegría. El bosquejo del libro se puede resumir en 4 pasos. 1, el juicio contra las naciones vecinas. 2, el pecado y castigo de Israel. 3, 5 visiones del juicio venidero. Y 4, promesas de bendiciones mesiánicas. Eso es lo que nos dice acerca del profeta Amos. Ahora vamos a ver a Jonás, ¿verdad? A don Jonás, el profeta Jonás. Gloria a Dios.
La fecha general de Jonás puede fijarse mediante una referencia que se hace de él en Segundo de Reyes 14:25, que muestra que Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II. No sabemos el tiempo preciso en que vivió Jonás e hizo su visita a Nínive. Es imprecisa la fecha. No cabe duda que Jonás escribió su libro después de regresar de Nínive y así registrar con objetividad todos los acontecimientos ocurridos. Toda su experiencia vivida, Jonás la redactó. Trasfondo histórico: en cuanto al trasfondo de la vida de Jonás en Israel, podemos ver que Jonás le predijo al rey que ensancharía sus dominios, lo cual sucedió. Obviamente después no podemos decir que Jonás vivió una época anterior a tal expansión. Acerca de Nínive, esta no era la capital, sino una ciudad mayor de Asiria para ese tiempo, pero fue hecha la capital posteriormente por Sennacherib. Después llegó a ser la capital. Entonces ese es parte del trasfondo histórico del libro de Jonás, ¿verdad? Y del texto sagrado, que Nínive era una ciudad totalmente cruel y que debía ser juzgada, pero que Dios tuvo misericordia. Veamos la obra y la persona del profeta. Casi nada se sabe del ministerio profético de Jonás en Israel. Su ministerio con relación a Nínive se conoce con bastantes detalles debido a que es el tema de su libro. Dios le llama a ir allá y proclamar contra la ciudad, ya que la maldad era muy grande. Jonás se resistió a obedecer el mandato y en lugar de obedecer, tomó un barco en rumbo en dirección contraria y ustedes ya conocen la historia de Jonás, el hombre más famoso de la Biblia. Fue lanzado al mar por los marineros, luego un enorme pez lo tragó y lo detuvo en su estómago 3 días y 3 noches hasta que Jonás reaccionó, clamó a Dios y Dios ordenó al pez y lo llevó a Nínive. Al llegar a la gran ciudad comenzó a Jonás a predicar el mensaje de Dios. Este mensaje produjo gran impacto en la gente y se arrepintieron. Al ver Dios el arrepentimiento, detuvo su juicio. Es digno notar que esta es la única vez que un profeta de Israel es enviado a predicar a un país extranjero. Es la única vez. Es la única vez. Al estudiar las razones del enorme éxito que tuvo Jonás al predicar en Nínive, podemos ver por un lado la manera poderosa con que Jonás proclamaría su mensaje. Pero por otro lado, y más importante, es el poder mismo de Dios para infundir el espíritu de arrepentimiento demostrado por los ninivitas. Jonás era un hombre de Dios que fue llamado para llevar a cabo una misión tan importante como la de ir a Nínive. Bueno, a pesar de todas las cosas, Jonás cumplió, predicó, Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Veamos el libro de Jonás. Bueno, el libro de Jonás difiere de todos los demás libros proféticos, ya que contiene poca profecía y solo se limita a lo ocurrido de su experiencia como predicador extranjero. Se notan tres lecciones por aprender en el contenido del libro. Uno, cuando Dios hace un llamamiento, lo hace de verdad. Dios no anda jugando. No, 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 no. Si hay alguien serio en la existencia, se llama Dios. Él no juega. Dos, los siervos de Dios no deben dejarse llevar por intereses egoístas hasta el punto de rehusar o demostrar su obediencia al llamado de Dios. O sea, nunca podemos permitir que nuestros intereses egoístas, personales, interfieran el llamado de Dios o la obra de Dios. Primero Dios, como dijo el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Tres, las advertencias de Dios son a menudo condicionales. Dios a través del profeta advierte: si tú te arrepientes, yo te perdono. Si no te arrepientes, sufrirás el castigo. Vamos entrando al capítulo 18, profetas del siglo octavo, el complemento, Isaías y Miqueas. Vamos a ver a don Isaías.
a don Isaías. Este es un libro, este es un libro enorme, hermano. El libro de Isaías es un libro inmenso. O sea, Isaías es un profeta de alto nivel. Fecha. Isaías data su ministerio con referencia a los reinados de ciertos gobernantes, a quienes cita por su nombre: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Eso está en el versículo uno. Eso está en el versículo uno de su libro, del capítulo uno. Visión que vio Usías ben Amós, o hijo de Amós, que vio contra Judá y Jerusalén durante el reinado de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías, que reinaron en Judea o en Judá. Ahí está la confirmación bíblica. Isaías profetizó para el reino del sur. Como Usías murió en el año 739, podemos pensar que su ministerio se prolongó por 70 años, desde el 740 hasta el 680 aproximadamente. Quizá, y lo estoy muy seguro, es el más largo de todos los profetas de Israel. Es el más largo. Trágicamente muere asesinado por Manasés, pero Isaías tuvo un ministeriazo larguísimo. Trasfondo histórico: el gobierno de Usías, en ese momento, el que ensachó las fronteras de Judá, eh, estaba tocando su fin cuando Isaías comenzó su labor, ¿verdad? O sea, recuerde que Jonás le profetizó eso. Su hijo y sucesor Jotán continuó en gran parte el poderío de su padre, siendo el cuarto rey consecutivo de Judá. Aceptó a Dios. Ezequías sucedió a Acaz y fue un rey que agradó a Dios, siendo uno de los mejores reyes a los ojos de Dios, Ezequías. Con él se volvieron a abrir las puertas del templo, o sea, volvió el culto, volvió el funcionamiento del orden sacerdotal. Una gran solemnidad marcó el retorno de las genuinas ceremonias mosaicas, quedando el país limpio de lugares altos, imágenes y mástiles de acera o falsos dioses. Tras la caída de Israel en el año 722, o sea, la parte norte sucumbe en el año 722 ante, ante la invasión militar de Asiria. Ezequías había evitado por algún tiempo una confrontación hasta que llegó Sennacherib el asirio, al cual se acercó a Judá. Ustedes saben lo que ocurrió con el Rabsacés, que desafió al rey de Judá, ofendió a Dios, etcétera, etcétera, al caso que Dios envió un ángel y mató a 185,000 asirios. Su obra: en cuanto a la labor de Isaías, el texto sagrado indica que el llamamiento que recibió en el último año del rey Usías, donde Isaías tuvo una visión en la que contempló a Dios, ¿verdad? Ese está en el capítulo 2. No, eso está en el capítulo 6, si mal no recuerdo. 6, sí. Aconteció en el año de la muerte del rey Usías que vi a Yahweh sentado sobre un trono alto y sublime, y la casa llena de su gloria. A causa del acto traidor se había, a causa del acto traidor se había hecho estar de pie a los serafines. Cada uno tenía 6 alas, dos para cubrir su rostro, dos para cubrir sus pies y dos para volar. Y alternándose clamaban: Santo, Santo, Yahweh Sebaot, la tierra está llena de su gloria. Me impresiona este versículo. Voy a buscar en la Reina Valera. Voy a buscar en la Reina Valera, Isaías. Vamos a buscar en la Reina Valera. Estoy convencido que dice otra cosa. Aquí está. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Entonces se omite lo que dice la Biblia textual.
Verso 2, a causa del acto traidor, a causa del acto traidor, se había hecho estar de pie a los serafines. Cada uno tenía 6 alas, dos para cubrir su rostro. Los serafines son ángeles am, protectores, ¿verdad? Recuerde que Lucifer es un serafín, no, un querubín. Los serafines eran seres muy poderosísimos que están involucrados en la adoración y que resguardan el trono de Dios. Entonces, estos serafines estaban de pie y me asombra lo que dice a causa del acto traidor, que estoy convencido en relación a la visión, estoy convencido que eh, tiene algo que ver, tiene algo que ver con la rebelión de Lucifer en el cielo. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, no quiero confundirlo, pero lo que sí le quiero decir es que la visión que tiene Isaías fue poderosísima y esto autenticó su mensaje, sus visiones, sus revelaciones y su profecía. Isaías respondió al llamado de Dios y le dio un mensaje que debió resultar intranquilizador para Isaías. El pueblo le iba a oír, pero no le iba a entender. Iba a ver, pero no iba a comprender. En otras palabras, Isaías tenía que saber que su trabajo iba a tener poco resultado, aún con todos sus esfuerzos. O sea, esto es lo que muchas veces nos pasa a los pastores. Hacemos un trabajo incansable, tenemos un trabajo, hermano, incomprendido, infravalorado, desprestigiado, inhumanizado, etcétera, etcétera. Pero vital, un trabajo vital. Eso le iba a pasar al profeta. Iba a predicarle a una sociedad que poco le importaba el mensaje de Dios. Iba a hablarle a una sociedad que poco le importaba obedecer a Dios. Iba a hablarle a una sociedad que estaba embelesada en otras cosas y que poco resultado iba a tener. Isaías le dijo al rey de parte de Dios que pidiera una señal de la liberación que el Señor iba a efectuar, pero el rey se rehusó a pedir la señal. Es aquí donde Isaías ofrece la señal de parte de Dios descrita en el capítulo 7, verso 14, que dice, por tanto Adonai os dará señal. Adonai mismo, Adonai es el Señor en arameo. Por tanto, Adonai mismo dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. ¿Ya? Entonces, esta es la señal, es una señal mesiánica, ¿verdad? Una señal mesiánica profética hablando del futuro Rey glorioso de Sión. Esto es Jesucristo. Hay numerosas opiniones en cuanto al sentido de la señal que Isaías le ofreció a Acaz. Una razón muy poderosa es que Isaías se refiere a Cristo en este contexto. A vista de los oscuros días que estaba atravesando Judá, vendría un espléndido día en que había de llegar el gran libertador de Dios, el Mesías judío que traería paz, seguridad, esperanza, salvación, restauración, sanidad, liberación, eh, traería poder al pueblo de Israel, pero no fue así. Lo que Israel esperaba era todo lo, todo lo político y no discernió que el Mesías llegó en paz, en condición humilde. Su persona, a Isaías se le llama príncipe de los profetas, no hay otro como él. Por su capacidad fuera de lo común, por ser un hombre extraordinariamente hábil y por la cantidad de profecías mesiánicas reveladas a él por Dios. Se puede afirmar que Dios le reveló el Mesías a él, o sea, Dios le reveló del Mesías a él más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Por eso le llaman
A Isaías le llaman el evangelista del Antiguo Testamento, porque habla más del Mesías que nadie más. Fuera de toda duda está su madurez espiritual. Evidencia de esto es el llamamiento que recibió en su ministerio. Su primera reacción fue pensar en su propia culta. Bueno, aquí hay una cuestión importante. Cuando hay madurez espiritual, reconocemos nuestros errores. Reconocemos que fallamos, que pecamos, lo reconocemos, pedimos perdón y restauramos las cosas. Esta es la evidencia clara que Isaías tenía una gran madurez espiritual cuando ve la visión y dice, ay de mí que soy muerto porque soy pecador y ahí usted sabe, ¿verdad? Listo. Vamos a ver el libro. El libro de Isaías es considerado como uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Lo indica, esto lo indica la frecuencia con que es citado en el Nuevo Testamento 21 veces, como lo dijo Atanasio en su credo, en el credo de Atanasio, dijo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido, pero en el Nuevo Testamento el Antiguo es revelado. Eso es una evidencia pura y clara. Cuando estudiamos la carta de los Hebreos nos vamos a dar cuenta qué riqueza antiguo testamentaria se encuentra contenida allí. El tema general es similar al significado del nombre mismo de Isaías, Yahweh. Yahweh, Jehová es salvación. Yahweh. La palabra Yahweh son 4 letras. Esta palabra Yahweh, la Y, la H, la V y la H, esto se llama un tetragrama hebreo o tetragramatón hebreo, que significa el que existe por sí mismo. Dios no depende de nadie para vivir, Dios no depende de ninguna fuerza externa para existir, Dios no depende de nada. Al contrario, todo depende de Él para existir. Él es la fuente de vida del universo entero. Así de simple. Bueno, en los capítulos 1 al 39, el profeta describe el pecado de Judá y amonesta al pueblo del severo castigo. Esto siempre lo vamos a encontrar en los profetas, que ponían el dedo en la llaga, no escondían el pecado. Segunda sección, en los capítulos 40 al 66, Isaías pronuncia un mensaje de consuelo y de predicción mesiánica. Y el tiempo a la vista era el futuro en los días del profeta. O sea, el profeta vio eso en el futuro, ¿verdad? He aquí un hijo se nos es nacido, un niño se nos es dado, el principado sobre su hombro, y la paz no tendrá fin, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por ahí viene el texto, Isaías 9:6. Después habla una serie de mensajes acerca del Mesías. Esto brindaba en el oído israelita esperanza de un Mesías libertador, de un rey poderoso que quitaría el yugo extranjero de la espalda judía y les devolvería la posición de liderazgo y de prominencia. Eso es lo que esperaba Israel. Pero esto no sería en los días de Cristo, sino que en los días del milenio, cuando verdaderamente vendrá el rey coronado de gloria y majestad como rey, no como salvador, no como Mesías, viene como rey, literalmente al mundo, ¿verdad? Literalmente al mundo, porque su venida es en dos fases. Su venida es en dos fases, su regreso es en dos fases. Vendrá de forma incógnita, invisible, a llevar a la iglesia. Y la segunda será de forma visible, notoria. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Hasta lo que les traspasaron, los que le traspasaron le verán. O sea, el infierno será testigo del retorno del rey a la tierra. Allí el rey establecerá el reino por 1000 años.
Vamos a ver el profeta Miqueas. Pues Miqueas fue contemporáneo de Isaías, fecha su ministerio en los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, el reino del sur. Las fechas más probables de su ministerio son el año 735 al 710. Estamos hablando de un promedio de 20 años. El trasfondo histórico solo debemos agregar de la invasión de Sennacherib. No tuvo nada que ver con Miqueas. Sin embargo, quizás vivió durante los agitados días de los ataques asirios, ¿verdad? Su obra y su persona, Miqueas aporta algunas pistas en cuanto a su tarea y persona. Miqueas estableció contacto desde el principio con gente de campo, siendo en su mayor parte pobres, y su libro refleja una grave preocupación por los pobres, el profeta pobre. Miqueas muestra un interés especial en el reino del norte, que parece conocer muy bien. Conocía a los falsos profetas, cuyo centro era la capital, o sea, cuyo centro de movimiento era la capital, y advierte que estos profetas hacían errar al pueblo de Dios. Hacían errar al pueblo de Dios, hacían errar. Bueno, bien, vamos a ver entonces la última diapositiva. El libro de Miqueas se divide en tres secciones, comenzando cada una con el imperativo oíd. O sea, un imperativo es una orden. Un imperativo es una orden, no es una apelación. Una apelación es si oyereis. Aquí dice, oigan con atención. Miqueas se parece mucho a Isaías en los conceptos que expresa, incluyendo un pasaje que es literalmente idéntico, ¿verdad? Miqueas 4:1 al 3. Yo le voy a pedir que usted lo cheque ahí. Isaías 2:2 al 4. Parece entonces que Miqueas se amparó en los argumentos de Isaías para construir su texto. Fuera de esto, hay puntos especiales dignos de notarse dentro del contenido del libro. Uno, una referencia clara a la caída de Samaria, capítulo 1:5 al 7. Dos, una exhortación con respecto a la opresión de los pobres. Tres, una predicción del Mesías tanto en su primera como en su segunda venida. Analice esos párrafos, ¿verdad? Analice esos párrafos. Gloria a Dios. Entonces, recuerde que cada lección que vamos viendo, cada lección que estamos viendo, haga sus respectivas lecciones, ¿verdad? Su cuestionario. Bendiciones.